El enunciado del problema nos dice: hemos colocado un cable sobre un mástil que lo sujeta como muestra la figura. Tenemos supuestamente un mástil y un cable que lo está sujetando. Ángulos que forma dicho cable con el suelo: 45 grados y 30 grados. ¿Cuánto mide el cable y el mástil de la figura? Nos vamos a situar varios métodos matemáticos para poder resolverlo. Mirad, si yo tomo el triángulo grande, evidentemente en la figura hay tres triángulos. Un triángulo pequeño que es rectángulo, un triángulo mediano que igualmente es rectángulo y el triángulo grande, que no va a ser un triángulo rectángulo. Métodos matemáticos, puedo hacerlo mediante los triángulos rectángulos o puedo hacerlo considerando el triángulo grande por el teorema de los senos. Método 1 con los triángulos rectángulos, y haremos otro vídeo para ver cómo puede hacerse mediante el teorema de los senos. Empiezo el razonamiento bastante sencillo. Mirad, yo tengo un triángulo rectángulo, en concreto ese pequeñito, en el que evidentemente no conozco lo que mide ese cateto, lo voy a llamar X. Sentido común. Este otro cateto, si en total mide 20 metros, debe medir 20 menos X. Voy a nombrar los elementos del triángulo. A este vértice, por ejemplo, lo llamo vértice A. Vamos a llamar, por ejemplo, vértice B y vamos a llamar vértice C. Seguimos nombrando elementos. Vértice A, el lado opuesto es el lado A. Vértice C, el lado opuesto, el de 20 metros, sería C. Vértice B, el lado opuesto sería B. Vamos a llamar, por ejemplo, H a la altura del mástil. Empieza el razonamiento. Fijémonos en el siguiente detalle. Triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de referencia y voy a utilizar la tangente de 45. Según esa figura, la tangente de 45 grados, por definición trigonométrica, me queda cateto opuesto, que es H, entre cateto contiguo, que es X. La tangente de 45 es conocida. Incógnitas, H y X. Paso al otro triángulo rectángulo. Tengo el ángulo de referencia, concretamente de 30 grados, tangente de 30 grados. Por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es H, dividido entre el cateto contiguo, que es 20 menos X, dividido entre 20 menos X. Tangente de 30 conocida, incógnitas H y X. Formamos un sistema con las dos ecuaciones. Pero nos vamos a parar un momento. Es decir, ¿dónde está la dificultad de este tipo de problemas? Si yo os lo explico lo vais a entender. Pero ¿cómo uno llega a esta conclusión? Sentido común. Mirad, hemos partido de una base. Quiero resolver el problema por lo que hemos llamado método 1, observando los dos triángulos rectángulos de la figura. Tengo el ángulo de referencia en el triángulo pequeño, 45 grados. ¿Por qué tomo la tangente? Pues porque si tomo la tangente, por definición es cateto opuesto H entre cateto contiguo X. Incógnitas que voy a meter en la ecuación, H y X. Si también tomo la tangente de 30, meto las mismas incógnitas. Como la tangente de 30, cateto opuesto H, entre cateto contiguo 20 menos X, voy a meter en ambas ecuaciones las mismas incógnitas. Si a alguno se le ocurre tomar el seno de 45, vamos a tener problemas. Por definición trigonométrica, cateto opuesto entre hipotenusa. Si tomo el seno de 45, cateto opuesto H entre hipotenusa A. Dos incógnitas. Si vuelvo a tomar luego el seno de 30, cateto opuesto H entre hipotenusa B,
otras dos incógnitas, pero A y B son distintas. Es decir, en esos triángulos rectángulos tenemos el ángulo de referencia, debemos tomar la tangente. Podría tomar alguna de las inversas, pero siempre lo hacemos con seno, coseno o tangente. Tomo las tangentes para que en ambas ecuaciones me queden solo dos incógnitas y sean las mismas. Tenemos el sistema, a partir de este momento, extraordinariamente sencillo. Mirad, tangente de 45 es conocida, vale 1. Me quedaría 1 igual al valor de h partido de x. Tangente de 30, valor conocido, raíz de 3 partido por 3. Va a ser igual a h partido de 20 menos x. Tenemos un sistema de dos ecuaciones, despejo, o mejor dicho, voy a ordenar la primera ecuación, paso la x multiplicando. Quedaría 1 por x, es decir, x igual a h. Preparamos en un recuadro, nos venimos a la segunda ecuación y donde pone x voy a poner h. Raíz de 3 partido de 3 igual a h partido de 20 menos x. Donde pone x ponemos h. Multiplicamos en cruz, nos quedaría raíz de 3 multiplicado por 20 menos h igual, en este caso, a 3h. Ecuación bastante sencilla, procederíamos de la siguiente forma. Efectúo el producto 20 raíz de 3 menos raíz de 3 multiplicado por h igual, en este caso, a 3h. Vamos a unir o juntar los términos en h, nos quedaría 20 raíz de 3 igual raíz de 3h, que pasa al otro miembro, evidentemente sumando, más raíz de 3 multiplicado por h. Para despejar la h saco factor común, 20 raíz de 3 igual a h que multiplica a 3 más raíz de 3. Es un simple factor común para poder despejar la h. Despejo la h en la expresión, me queda que h es igual, expresión que multiplica pasa dividiendo. 20 raíz de 3 partido de 3 más raíz de 3. Yo tengo hecha esa división, valor aproximado, no da exacto, 7,32 metros. Es decir, nos vamos a la calculadora, efectúo la operación, altura del mástil 7,32 metros. Tenemos el valor de h, 7,32 metros. Y vamos a recordar, nos han pedido también que hallemos la longitud del cable. Seguimos el razonamiento, muchísimo más sencillo. Detalle importante, debo hallar cuánto mide ese trozo A, cuánto mide ese trozo B y sumar las cantidades. Si yo tomo este triángulo de referencia, seno de 45 grados, h, que es cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es lo que voy buscando. Tomo el seno de 45. Seno de 45 grados, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es h, valor conocido, dividido entre la hipotenusa que voy buscando. Paso la al otro miembro, quedaría a por el seno de 45 grados igual a 7,32. Despejamos la a, seno de 45 que pasaría dividiendo y es un valor conocido. 7,32 lo divido entre el seno de 45, valor aproximado 10,3 metros. Conocemos el valor de a. Este tipo de operaciones vais pasito a paso para no extenderme en el vídeo. Vamos a hallar el valor de b. Centro la atención en ese triángulo rectángulo. Tengo el ángulo de referencia. Para hallar el valor de b, si aplico el seno de 30, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es h, valor conocido 7,32,
partido de hipotenusa que es b. Mismo razonamiento, b que pasa multiplicando, b por el seno de 30 ha de ser igual a 7,32. Despejo b en la expresión, seno de 30 sabemos que vale 1/2, pasa dividiendo, efectúo la operación, valor aproximado 14,64 metros. Conocemos el trozo de cable B, 14,64 metros. Para hallar la longitud del cable, evitad lesiones cerebrales, deberíamos sumar las cantidades. Resumen al ejercicio. Si nos centramos, muy sencillo. ¿Cómo debemos proceder? Tenemos un triángulo. Al trazar la altura que es el mástil, obteníamos dos triángulos rectángulos. En esos triángulos rectángulos puedo aplicar teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Hemos optado por aplicar las razones trigonométricas y en concreto la tangente. Motivo: aplicando las tangentes, cada ecuación va a tener dos incógnitas, pero son las mismas. Resuelvo el sistema y, conocido el valor de h, el resto de los cálculos bastante sencillo. Vamos a hacer otro vídeo por el llamado método 2. Vais a ver cómo resolver el triángulo de forma muy sencilla aplicando teorema de los senos o teorema de los cosenos. Ejercicio resuelto.